Vamos a ver en este video tutorial la resolución de los ejercicios 4 y 5. Empezaremos por el ejercicio número 4, en el que se trata de importar varios archivos de AutoCAD y MicroStation, algunos georreferenciados y otros no. Y seguidamente tendremos que desplazarlos mediante un punto de referencia cerca de nuestro 00 local para poderlo georreferenciar adecuadamente. Bien, empezaremos desde el plan. Estamos en un proyecto. Nos vamos al menú de archivos y desde aquí nos ponemos a trabajar en un archivo, por ejemplo, en el archivo número 1. Y empezaremos a importar dentro de la herramienta Archivo, importar datos de AutoCAD. Importaremos primero el archivo de topografía, que es uno de los que está georreferenciados. Nos vamos al menú de opciones antes de importar y comprobamos que lo tenemos todo según nuestras necesidades y sin ningún desplazamiento. Esto sería otra forma de hacer la importación de estos archivos, una vez la que habéis visto en el vídeo general, dándole aquí un desplazamiento adicional de coordenadas. Ahora vamos a hacerlo sin desplazamiento adicional de coordenadas y decimos que todos los elementos van a ser transferidos como 2D, 3D. Es decir, los objetos que en AutoCAD sean 2D, en Allplan serán también objetos 2D, y lo que en AutoCAD eran, pues por ejemplo, polilíneas 3D, en Allplan serán polilíneas 3D. Bien, las unidades están correctas, aceptamos, abrimos el archivo, nos avisa de que está muy lejos del origen lo que estamos intentando importar, decimos que no nos ajuste nada, que nos lo deje totalmente georreferenciado, y tendríamos ya la importación de este documento. Esto nos lo ha importado en un solo archivo de Allplan en el que estábamos trabajando, incluso el nombre, si no tiene nombre este archivo, ya nos ha colocado el nombre de la importación del archivo de AutoCAD que hemos seleccionado, y nos ha creado toda una serie de capas, de layers en Allplan, que nos pueden servir para activar y desactivar los diferentes objetos que estén modelados en este archivo. Para comprobar correctamente la georreferenciación podemos hacer un zoom en cualquier crucecita de control de este plano y seguidamente mediante la herramienta de medición de coordenadas en la parte superior hacemos un clic en el centro de la crucecita y comprobamos que efectivamente las coordenadas son idénticas, lo tenemos perfectamente georreferenciado. Otra forma de comprobar esta georreferenciación sería, por ejemplo, importar el archivo de la ortofoto, lo cual vamos a crear, por ejemplo, en el archivo número 2, que vamos a llamarle ortofoto, y aquí vamos a importar el archivo de la ortofoto, que en este caso es un GeoTIFF, directamente arrastrando el mismo al escritorio de Allplan. Nos avisa que si deseamos escalarlo y adoptar el punto insertado en el archivo, si lo queremos georreferenciar, decimos que sí, y ya vemos que son perfectamente coincidentes. Bien, pues vamos a proceder de igual forma para importar en otro archivo, en el archivo número 3, el archivo de MicroStation, siguiendo el mismo procedimiento. Archivo, importar datos de MicroStation, seleccionamos el archivo deseado. En opciones comprobamos que está todo según nuestras necesidades, pues todos los archivos usados, 2D, 3D y sin ningún desplazamiento adicional. Aceptamos y abrimos. Le decimos que no nos ajuste las coordenadas. Bien, y una vez importado, pues ya vemos que está también perfectamente georreferenciado. Lo acabamos de importar, ya no es ninguna referencia externa, como veis en el cursor son polígonos, objetos 2D, textos. Si hay elementos que no necesitamos, perfecto, porque vamos a trabajar simplemente aquí en la zona donde tenemos la ortofoto, pues podemos ir mediante la herramienta de borrar a seleccionar todos los elementos que no necesitemos. Podemos marcar en un área todos los elementos que no deseamos para hacer más, acotar más la zona de trabajo. En este caso, por ejemplo, estaríamos trabajando con esta información. Bien, seguidamente vamos a cambiar de archivo y vamos a importar en el archivo número 4 el documento de AutoCAD del emplazamiento que no está georreferenciado. Con lo cual, el procedimiento es exactamente el mismo. Archivo, importar datos de AutoCAD. Seleccionamos el del emplazamiento. Comprobamos antes de nada que lo tenemos todo correcto, en este caso pues 2D, 3D. Las unidades las hemos de seleccionar en metros y sin ningún desplazamiento adicional. Aceptamos y abrimos. Bien, como este está
no está georreferenciado, que aquí tendríamos toda la serie de capas también que nos ha creado y que podríamos visualizar. Vamos a hacer un refresco de las capas para que nos aparezca el archivo del emplazamiento. Bien, y aquí podríamos, por ejemplo, pues activarle todas las capas en modificable y aquí veríamos el emplazamiento. En este caso no lo tenemos georreferenciado, es decir, está cerca del 00. Si vamos a consultar unas coordenadas por este punto cualquiera, vemos que están cerca del 00 y sin embargo en los otros archivos que tenemos abiertos están muy lejos del 00. Es decir, que si nosotros ahora hacemos un zoom extensión total, un encuadre general, veremos que nos desaparece. ¿Por qué? En realidad no nos desaparece. Si tenemos por aquí cerca del 00 un puntito que es el plano no georreferenciado y aquí arriba tendríamos los otros objetos. Y lo que se trata ahora es de desplazar todos estos elementos que tenemos lejos del 00, desplazarlos a nuestro 00 origen global de coordenadas. ¿Cómo haremos esto? Pues nos abrimos el menú de archivos, desactivamos el que no, de entrada no está georreferenciado y vamos a desplazar directamente estos tres archivos que tenemos ahora seleccionados. Hacemos una vista en planta, comprobamos que está todo en su lugar. De aquí podríamos incluso comprobar o seleccionar el elemento de referencia, el punto de referencia, que por ejemplo va a ser este de aquí para nosotros, con lo cual si vamos a consultar las coordenadas de este punto, veríamos son estas coordenadas ya georreferenciadas. Mediante la herramienta que estáis viendo en pantalla podríamos ya rotular, si así lo deseamos, pues estas referencias para tenerlas apuntadas para la hora de hacer pues una georreferenciación o una compensación de coordenadas en el proyecto. Bien, seguidamente lo que haremos será, mediante la herramienta desplazar, decirle que queremos desplazar todos estos objetos. Nos dice desde qué punto, cuál es el punto inicial de referencia, pues nos acercamos y capturamos el punto deseado, en este caso esta esquina, y nos dice ya a qué punto lo queremos desplazar. Y aquí al tanto, lo que vamos a hacer ahora será desactivar la introducción de puntos delta, es decir, puntos relativos, y activar la opción de puntos globales. Entonces, al activar los puntos globales estamos trabajando en coordenadas globales y en las X y Z el punto que demos será ya en coordenadas globales. Por tanto, en las X vamos a dar la coordenada 0 con el tabulador. El tabulador podéis ir pasando de una casilla a otra. Pues con las Y le damos 0 y la Z le damos 0. Aceptamos y si hacemos ya una vista total, un encuadre general, y vamos ahora a consultar el punto de referencia que nosotros habíamos seleccionado, que era este punto de aquí, pues aquí vemos que las coordenadas son efectivamente 0, 0, 0. En la Z, como hemos desplazado en planta, en la Z tenemos aún las coordenadas reales, o las coordenadas UTM. Si consultamos un punto aquí en Z, pues estamos aún pues, a 19 metros, 20 metros, y aquí lo que teníamos que hacer era desplazar todo este modelo 19.25 para que la Z también sea 0. Bien, por estos 19.25 los podemos desplazar directamente desde una vista frontal, por ejemplo, teniendo la precaución, como siempre, de que estén todas las capas, todas las layers activadas, y simplemente vamos a desplazar todos estos objetos, nos pide un punto de referencia, volvemos de nuevo a los puntos delta y decimos pues que este punto, por ejemplo, porque se van a desplazar todos la misma distancia, lo queremos desplazar respecto al eje de las zetas, con el tabulador vamos a la casilla delta z, a menos 19.25. Aceptamos y lo tendríamos ya desplazado todo pues cerca del 0, 0 también en vertical. Bien, ese sería el primer paso. Si abrimos ahora seguidamente el archivo, vamos a desactivar la ortofoto, activamos por ejemplo solo la topografía y el archivo que queremos desplazar, que este no está georreferenciado, y este vamos a ponerlo así en gris, pues estaremos viendo que más o menos está cerca del origen, pero no está exactamente en la misma posición, hay un cierto desplazamiento. Incluso en el ángulo también está ligeramente cambiado. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser desplazar este archivo, lo que hemos importado, el archivo de emplazamiento, para poderlo georreferenciar o ponerlo cerca del origen y cambiarle también el ángulo del archivo importado. Un pequeño truco en estos casos consiste en utilizar más de una ventana, por ejemplo 3 ventanas.
y en cada una de las ventanas nos vamos a poner a trabajar en una vista en planta. En todas vista en planta, vista en planta, vista en planta. En esta tendremos un encuadre así que lo veamos todo. En esta zona, previamente lo que vamos a hacer va a ser desplazar, para verlo más claramente, desplazar todos los objetos del emplazamiento desde este punto a un punto cualquiera, aquí mismo, para poder trabajar más cómodamente. Ahora lo veréis. En esta ventanita nos vamos a buscar un punto de referencia que nos sirva de base para moverlo todo. Hemos analizado que en los dos archivos hay esta isleta donde hay este circulito que es el centro de una señal, que está en los dos archivos y nos va a permitir referenciarlo correctamente a través de este punto. Y en el topográfico vamos a buscar también este mismo punto. Y luego ya seguidamente, pues con las herramientas de desplazar, decimos, vamos a desplazar. ¿Qué queremos desplazar? Todo esto. De esta ventana lo seleccionamos todo. Punto de referencia, pues desde este punto lo queremos desplazar a este punto. Y así sin hacer zoom adelante, zoom hacia atrás, podemos ya moverlo todo correctamente. Incluso el ángulo de giro, que tendríamos que girarlo, pues nos podríamos utilizar también mediante estas ventanas, herramienta girar, vamos a girar todos estos objetos, los seleccionamos de esta ventana, punto base de giro, nos está preguntando en el cuadro de diálogo, pues va a ser el centro de este círculo, y ahora nos pide o bien un ángulo de giro, o bien un punto o una línea de referencia. En este caso, pues podríamos marcar este punto como punto de referencia y que queremos que vaya hasta este punto. Y así ya lo tendríamos perfectamente girado y colocado en la posición deseada. Tendríamos ya también el emplazamiento, ya con su ángulo de giro y posicionado correctamente. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 5, donde se trata de a partir de la información que hemos importado previamente, pues generar un modelo digital del terreno y sobre este modelo digital del terreno pues hacer toda una serie de operaciones, desde crear pues un límite exterior, las curvas de nivel acotadas, generar pues secciones, desmontes, terraplenados, etcétera. Bien, empezaremos por el primer punto, que es a partir de las polilíneas 3D que hemos importado, pues generar el MDT. Bien, nos vamos ya en el plan y desde el plan pues vamos a activar en el archivo, en este caso número 1, donde tenemos la topografía. Y de esta topografía vamos a desactivar todas las capas, todas en no visible, y activamos solo la layer número 6 y la layer número 7, que son las que contienen, si veis una vista frontal, las polilíneas 3D, fijaros en el cursor, no es una poligonal 3D, que están situadas ya a la cota correcta. Bien, seguidamente nos vamos a las herramientas de funciones del grupo de módulos del MDT, dentro de modelo digital del terreno, y aquí vamos a utilizar una herramienta que es convertir elementos 3D en MDT. Al pinchar esta herramienta nos dice cuál es el archivo de destino del MDT. Vamos a seleccionar el archivo número 5 y seleccionar el archivo no significa solo que esté en azul, sino tener marcado el checkbox. Le damos a OK y ya en el cuadro de diálogo nos está preguntando que seleccionemos qué objetos 3D deseamos convertir en un modelo digital del terreno. Pues marcamos en un área todos los objetos y ya estaría seleccionado, ya estaría creado el MDT. Fijaros que el número 5 que hemos seleccionado, el nombre que nos ha colocado es resultado cuerpo 3D convertido en MDT. De aquí a simplemente escape, cerramos, nos vamos al menú de archivos y vamos a activar el archivo número 5, que podemos cambiar el nombre y ponerle, por ejemplo, pues esto será MDT o 3D hacia MDT, para tenerlo claro que sería el primer punto, el original. Fijaros ya que esto es una malla de triángulo, según me indica. Si quisiésemos cambiar el color, simplemente mediante la herramienta de modificación, seleccionamos el color de línea deseado, por ejemplo el número 8 mismo, aceptamos y un clic dentro del terreno tendríamos ya el terreno cambiado de color. Bien, pues ahora sobre este terreno original, lo que haríamos sería hacer un duplicado de este archivo para ir conservando siempre todos los modelos digitales que vamos obteniendo y que vamos generando
para poder hacer operaciones con ellos. Iremos a la herramienta archivo, copiar, mover archivo, vamos a copiarlo, aceptamos y copiaremos en el archivo número 6. Le damos a OK y le damos que queremos copiarlo todo. Mientras si vamos ya en el número 6 veríamos que tenemos ya seleccionado exactamente incluso el mismo nombre y con el mismo contenido. Bien, pues este va a ser, por ejemplo, vamos a llamarle modelo digital número 1. Nos ponemos a trabajar en el número 6. En el punto B de este ejercicio número 5 nos dice que sobre este mismo archivo que tenemos de referencia, el de la topografía, vamos a ponerlo en editable, activaremos la layer número 9, que es la que define unos límites del terreno, esta alineación que vemos. Y lo que se trata es, dentro del ejercicio B y C, es generar un recorte del terreno, un límite exterior al MDT basado en esta línea. Bien, el paso previo es lo que vamos a hacer en el ejercicio B, que se trata de insertar nuevos puntos en el terreno, y estos nuevos puntos en el terreno van a ser coincidentes con esta línea poligonal. Porque para hacer un recorte del terreno, un límite exterior, siempre nos hemos de basar en una serie de puntos. Entonces, si deseamos recortar el terreno por esta línea, previamente necesitamos que nos haya insertado una serie de puntos. Antes de insertar los puntos, vamos a ver aquí en las herramientas de punto del terreno, los puntos topográficos, que los definimos aquí desde símbolo, a ver qué tamaño tendrán. En este caso, el tamaño que tienen, que tengo definido en este caso, es de 3 milímetros, y estos 3 milímetros serán dependiendo de la escala que estemos trabajando. Lo de considerar el símbolo al girar, si gira el plano, queremos también gira el símbolo o no, lo podemos desactivar. Significa que si ponemos un símbolo de 3 milímetros, vamos a poner por ejemplo aquí una crucecita, el tamaño de esta crucecita a escala 1:100 sería esta, en proporción, y si este plano lo sacásemos, por ejemplo, pues a escala 1:500, el tamaño de la crucecita sería esta. Es decir, no es que el tamaño de la cruz haya cambiado, sigue siendo 3 milímetros, pero dependiendo de la escala que estemos trabajando, pues se va a ver más grande o más pequeña. Sería esta resolución. Bien, pues vamos a dejarlo así, en 3 milímetros. Vamos a borrar esta crucecita que hemos insertado y seguidamente vamos ya a definir mediante la herramienta elemento en malla del MDT, vamos a insertar unos puntos en esta polilínea. Nos pide que marquemos el terreno digital, pues va a ser este terreno. Ya nos pide que seleccionemos el elemento. Pues vamos a seleccionar una polilínea y como polilínea marcamos esta polilínea que nos define el recinto. Y observar que ya nos ha colocado donde hay un cruce de esta línea con la malla, nos ha interpolado y nos ha ido creando ya toda una serie de puntos de referencia que nos van a servir para colocar el límite del terreno. Bien, pues para colocar el límite del terreno, que sería el ejercicio número C, el límite exterior, utilizaremos la herramienta límite exterior. Entonces nos pregunta ya que marquemos el terreno digital tridimensional, pues como terreno digital vamos a marcar este mismo. Y ahora nos pide ya que marquemos, si es un nuevo límite exterior, modificar uno existente o borrar. En este caso pues vamos a crear uno de existente y nos pide ya que marquemos un punto o bien un elemento. Bien, pues podemos marcar directamente la poligonal, todo este elemento. Le diremos que nos la poligonalice totalmente y como punto inicial pues marcamos cualquiera de ellos, por ejemplo pues este punto. Y seguidamente ya hace el recinto, busca todo el límite del recinto y en la parte superior en este caso nos está indicando ya el punto de cierre, es decir, que marquemos el punto de cierre para la captura de todo el límite exterior. Bien, pues ya tendríamos ya todo el límite exterior perfectamente delimitado. Aquí vemos que los puntos que están fuera de este límite, pues como puntos del terreno siguen estando, que los podríamos ocultar mediante una herramienta que tenéis aquí en la parte inferior, la de representación. Mediante esta herramienta de representación podemos activar y desactivar diferentes componentes del MDT. Por ejemplo, si no deseásemos ver los puntos de malla, pues podríamos desactivar esta opción de no ver los puntos de malla, o podríamos activar y desactivar cualquier representación
de los elementos del terreno. Por ejemplo, si desactivamos también las líneas de triángulo, pues desaparecerían también las líneas de triángulo. Y de esta forma pues podemos ir activando o desactivando toda la información que necesitemos. Bien, el siguiente punto es el punto D, que es crear el curvado del MDT. Para el curvado del plano vamos a tener en consideración una serie de parámetros. Una es si vamos aquí a modificar parámetros del terreno y marcamos este MDT. Una es este de aquí, que es el factor de pliegue. Este factor de pliegue nos indicará que cuando vayamos a hacer las curvas de nivel, si queremos que sea totalmente lineal, es decir, sin ninguna curvatura, o el punto número 10, que sería una curvatura máxima. Vamos a señalar, por ejemplo, pues un factor de pliegue de 8. Aquí tendríamos también el número de decimales, que podemos poner, por ejemplo, poner en 2 cuando vayamos a generar las curvas la rotulación de las curvas de nivel. Estos parámetros, que por defecto los puedo marcar en este terreno, los tenemos también dentro del menú de opciones, en el apartado superior, en el apartado de terreno. Me aparece también el factor de redondeo, que puedo definir por defecto, y también el número de decimales, que vamos a ponerlo también en 2. Aquí también veis que podemos definir el color del límite exterior, de las aristas de ruptura y toda una serie de parámetros adicionales. Bien, aceptamos y vamos a crear ya las curvas de nivel. Para ello utilizaremos la herramienta línea de nivel. Nos pide que marquemos el terreno digital tridimensional, pues este terreno, y nos pide ya la distancia de alturas. Me pide que la altura mínima que él ha detectado pues es de menos 2.11, pues la aceptamos. La altura máxima que ha detectado es 3.55, la aceptamos. Y seguidamente me pide ya la equidistancia entre curvas. Como esto es muy pequeñito, vamos a darle, por ejemplo, cada 20 centímetros. Cada 0,2, que nos coloque una línea de nivel. Nos dice que no pueden ser representadas completamente porque hay líneas que intentan representarlas fuera de los límites del terreno y como hemos puesto un límite exterior, pues no nos aparece. Bien, pues ya tendríamos ya el curvado del plano. En este caso lo que vamos a hacer será, por ejemplo, vamos a desactivar para verlo esto más limpio, desactivar los puntos de malla y tendríamos ya los puntos de malla, lo desactivamos y tendríamos ya este curvado. Bien, sobre este curvado, incluso podríamos, si lo deseamos también, desactivar las líneas del triángulo y dejar solo las del terreno. Bien, pues solo nos quedaría colocar las cotas de nivel, que utilizaremos la herramienta leyenda de elementos del MDT y vamos a utilizar líneas de nivel. Nos pide ya que marquemos el terreno digital, este terreno, y nos pide ya desde qué línea, cuál será la línea directriz donde deseamos insertar estas rotulaciones. Marcamos la línea, aquí tendríamos ya con los dos decimales. Si solo hubiéramos puesto un decimal, pues nos aparecería 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, etc. Como hemos puesto dos decimales, pues ya nos aparecen pues, perfectamente rotuladas. Bien, pues esto sería la resolución del ejercicio número D. Seguidamente nos pide en el ejercicio E insertar varias secciones del terreno. Y para generar las secciones del terreno vamos a activar dentro de la representación los triángulos, la malla de triángulos. Antes de crear las secciones hemos de definir por dónde queremos seccionar. Para ello utilizaremos la herramienta sección por perfil. Sección por perfil nos dice que marquemos el terreno digital, pues a este terreno, y aquí podemos definir ya los parámetros del perfil. En este caso, pues queremos un perfil longitudinal, el espaciado entre estaciones vamos a darle cada 5 metros, por ejemplo, y aquí la dirección de la sección o el ángulo que nosotros deseásemos. Vamos a poner primero una sección horizontal que pase por este punto y tendríamos ya la sección insertada. Operamos de igual modo, insertando una nueva sección, un clic en este terreno, vamos a darle un espaciado cada 2 metros y vamos a hacer una sección pues vertical. Insertamos la sección vertical, por ejemplo, pues en este punto. Y tendríamos ya las líneas de sección. Si quisiésemos un ángulo, pues la daríamos con ángulo, o bien podríamos utilizar también una polilínea previamente dibujada para hacer una sección sobre esta polilínea. Una vez marcadas las líneas de sección, vamos a la herramienta de visualización de perfiles. Pinchamos esta herramienta y nos pide que marquemos un perfil. Marcaremos previamente primero el horizontal y aquí tendríamos ya pues la visualización de perfiles, los parámetros pues de la escala horizontal, la escala vertical, la relación de alturas, etcétera, la definición del
del perfil como lo queremos y marcaríamos ya aquí en planta la visualización de este perfil. Y podemos proceder de igual modo, visualización de perfiles para el perfil vertical. Aquí hemos dado pues más puntos de referencia y tendríamos ya también el perfil vertical ya diseñado. Entonces sería evidentemente ya objetos 2D. Vamos ahora con el apartado F del ejercicio 5. Se trata de utilizar la herramienta talud genérico para generar desmontes y terraplenados en el terreno. Antes de nada, pero lo que vamos a hacer va a ser un duplicado de este archivo para poder mantener las diferentes versiones de los MDT que vayamos generando y modificando. Antes de hacer el duplicado de los archivos es importante tener activado dentro de la representación del terreno todos los elementos de puntos de malla, rotulaciones de triángulos, todos los elementos que componen el MDT para poder, cuando hacemos la copia, copiar todos los componentes, porque por ejemplo si tuviésemos desactivado los puntos del terreno, estos puntos no serían copiados en el siguiente MDT. Bien, ya lo tenemos activado, pues utilizamos la herramienta archivo, copiar, mover archivo, vamos a copiar, el archivo destino vamos a darle el número 7, por ejemplo, y vamos a copiarle todo. Bien, ya lo tendríamos copiado. Vamos al menú de archivos y de aquí pues vamos a llamarle MDT1 con líneas de nivel y secciones. Y el 7 vamos a llamarle MDT2 original. Y sobre este archivo número 7 empezaríamos ya ahora primero a eliminar la información que no deseamos. Por ejemplo, pues podríamos eliminar estas líneas de sección, podríamos eliminar las líneas de corte. Estas líneas de corte de sección, desde la herramienta general de borrar no nos permite borrarlas, las hemos de eliminar desde la herramienta específica que tenéis aquí de borrar, inclinación, líneas de nivel y perfiles. Entonces, o bien marcamos una línea de perfil, ya me borraría esta línea de perfil, o simplemente marcamos encima del terreno y me borrará ya todas las líneas de perfil, curvas de nivel, cotas, etcétera. Bien, pues este sería el terreno original y ahora vamos a hacer también un duplicado teniendo la precaución de que estén todos los puntos de representación activados. Pues vamos a hacer un duplicado de este MDT a otro archivo que va a ser donde vamos a hacer las excavaciones. Vamos a copiar, mover archivo, copiar al archivo número 8 y copiamos todo. El archivo número 8 le vamos a llamar MDT2 modificado y luego por comparación del archivo 7 y el 8, el original modificado, es donde vamos a poder hacer el cálculo de desmontes y terraplenes. Activamos como referencia el archivo del emplazamiento, archivo número 4, lo ponemos en editable y de aquí nos iremos al menú de Layers para activar solo las layers que nos interesa. Con botón contextual decimos que no visible, todas las layers desactivadas y vamos a activar la layer 78, esto sería la 68, que es las líneas auxiliares, la 83 y la 93, que son las layers que hemos detectado pues que hay información relevante pues a perímetros que podemos utilizar para generar nuestros desmontes. Seguidamente nos vamos a la herramienta de talud genérico dentro del grupo de módulos de MDT. Nos pregunta que marquemos el terreno digital tridimensional, marcaremos este terreno y seguidamente a que definamos el área de talud. Pues marcamos, por ejemplo, este primer punto. Nos pregunta la altura de este punto, vamos a darle menos 1 metro. Y luego seguidamente marcamos los diferentes puntos que definen el área. Marcamos este punto, marcaríamos este punto. Si nos equivocamos, marcamos un punto no deseado, mediante esta herramienta podéis ir atrás tantas veces como queráis, es como un deshacer de la introducción de puntos. Bien, marcaríamos este punto y en el momento que cerramos ya, capturamos el primer punto, nos aparecen ya las opciones de definiciones del talud genérico. La definición dependiente, que puede ser por proporción, por ángulo o por tanto por ciento, y los valores tanto de desmonte como de terraplenado. Vamos a indicar nosotros que vamos a definirlo por ángulo y vamos a poner un desmonte y un terraplén totalmente vertical, 90 grados, 90 grados. Confirmamos con el intro
y tendríamos ya la base del terreno, que si lo vemos con una animación mediante la tecla F4, ya con la excavación a menos 1 metro de profundidad. Vamos ahora en la parte superior a crear una plataforma. Para ello consultamos la altura de algunos puntos aquí en la parte superior. Por ejemplo, este punto mismo vemos que tiene una cota pues más o menos de 2,20. Pues vamos a hacer una plataforma a 2,20 de altura en esta, más o menos por esta zona. Para ello utilizamos la herramienta igualmente de talud genérico. Nos piden qué terreno, en este terreno, y seguidamente marcamos, por ejemplo, por este primer punto, damos altura 2,20, confirmamos, y seguidamente iremos capturando los diferentes puntos que deseamos generar para hacer la plataforma. En este caso, si marcásemos este punto está fuera del terreno, entonces nos daría un error a la hora de generar el talud. Lo que tenemos que hacer siempre sean puntos del terreno. Vamos a desactivar la poligonalización de elementos y vamos a marcarle un punto aquí dentro del terreno, este otro punto, otro, estoy seguro que están dentro del recinto. Vamos a marcar, por ejemplo, pues hasta este de aquí, este, y de aquí bajaremos por esta zona. Bien, por ejemplo, hasta este punto, hasta este otro punto, y finalmente capturamos el punto inicial. Y aquí nos aparecen ya las definiciones de taludes. Vamos a darle igualmente 90 grados de desmonte y 90 grados en terraplenado. Confirmamos con el intro y aquí nos daría ya la plataforma. Si lo vemos mediante una vista en animación, tendríamos ya a 2,20 de altura esta plataforma ya creada. Y aquí en el otro lado el desmonte. Vamos ahora con el cálculo de los desmontes y terraplenes. Para ello, previamente, lo que vamos a hacer va a ser cambiar de color el terreno modificado donde estamos ahora. Vamos a ponerle este otro color, a este MDT. Y seguidamente nos vamos al menú de archivos. Desactivamos el emplazamiento que ya no necesitamos y vamos a activar los dos archivos, el original y el modificado. Entonces es importante a la hora de comparar los MDTs, el original que esté en modo de edición y el modificado que esté en archivo de trabajo, que sea el actual, el archivo modificado. Aceptamos y seguidamente nos vamos ya a la herramienta de cálculo de desmontes y terraplenados. Aquí nos aparecen pues diferentes opciones, tipos de datos. Vamos a calcular, analizar desmonte y terraplén, que no queremos ver el relleno con los colores determinados, y a partir de aquí nos dice ya bueno, botón de la derecha o aceptamos. Entonces nos dice que marquemos el primer terreno. El primer terreno que hemos de marcar ha de ser el original, por tanto cualquiera de estos puntos de aquí que teníamos en este color marrón. Nos pide ya un archivo de destino, vamos a darle el número 9. Y nos pide que marquemos el terreno número 2, que será el modificado. En este caso, por esto hemos cambiado el color para poderlo identificar claramente. Nos pide otro archivo de destino, es el archivo número 10. Le damos a OK y nos hace ya el cálculo de desmontes y terraplenados. Incluso podemos utilizar ahora un listado. Vamos a darle este listado y me aparecería un informe donde tendríamos ya por comparación la diferencia tanto de desmontes como de terraplenes. La parte de desmonte tendríamos 659 metros cúbicos y de terraplén, en este caso, 562, por comparación de estos dos terrenos. Esta opción es la que hemos utilizado mediante la utilización de tipo de listado 22.013. Hay la 22.014 que simplemente lo que hace es rotularme directamente en este archivo pues el resumen de desmontes y terraplenes. Toda esta información, recordad, si queréis profundizar en ellas, tenéis la herramienta de ayuda contextual, que pinchando en ella y luego la herramienta deseada os aparece el manual, la parte del manual correspondiente a esta herramienta, con todas sus definiciones y todo lo que significa todos estos parámetros. Bien, de los dos archivos
que hemos generado, vamos a verlos. En este caso sería el archivo número 9, donde nos da ya con un gráfico de colores con rellenos dónde está el desmonte y dónde está el terraplenado. Y el otro archivo, que es el número 10, donde nos aparece, vamos a desactivar solo el 10, archivo, archivo. Ahora, desactivamos el 9, activamos solo el 10, es sobre el MDT2 modificado. Nos aparece igualmente la zona con rellenos de colores de desmontes y terraplenes. Bien, y finalmente vamos ya al último paso de este ejercicio, que era convertir el MDT original en un sólido 3D con volumen. El procedimiento es ir al archivo del MDT original, en este caso pues el número 7, aceptamos, y vamos a convertir este MDT en un sólido 3D. Para ello la herramienta es convertir MDT en elementos 3D. Nos preguntan qué archivo. O sea, aquí en la estructura de pisos solo tenía 10, pues vamos a ponerlo de entrada aquí en la estructura de conjuntos y vamos a seleccionar en el archivo número 11. OK. Y le decimos, en este caso queremos un modelo de sólido, es decir, no de superficie, sino de sólido, para poder hacer luego incluso operaciones booleanas, y nos pide que marquemos el terreno digital. Marcaremos el terreno digital y nos pregunta la altura del horizonte. Es decir, el punto inferior que la ha detectado está situado a menos 1,64, pues nos vamos a ponerlo pues a menos 5 metros, por ejemplo. Y en este caso ya estaría seleccionado, ya estaría creado. Vamos a verlo, vamos al menú de archivos. Si deseamos aquí incluir, podemos ir a la estructura conjuntos y tendríamos aquí el conjunto con este archivo. Y si lo deseásemos en la estructura de pisos, pues simplemente activamos el menú de edición, botón de la derecha, vamos a asignación de archivos y asignamos el archivo número 11 también. Bien, si lo activamos solo el archivo número 11, tendríamos ya este elemento, que esto es un sólido 3D, es un objeto sólido 3D. También podemos cambiar el color ya para generar, por ejemplo, pues operaciones booleanas mediante las herramientas que podríamos encontrar, módulos adicionales, modelado 3D. De unir sólidos, generar sólidos de intersección, generar cavidades en sólidos, etcétera.